Hola hermanos, un saludo nuevamente a la gran familia del Clamor de Medianoche. Tenemos la oportunidad de dar la segunda parte de este tema o de este estudio que hemos estado trayendo sobre los pactos de Dios. ¿Qué son los pactos? ¿Cuántos pactos existen? Etcétera, etcétera. Así que te invito rápidamente a que me acompañes en oración donde quiera que estés para dar comienzo a este estudio. Oremos. Padre que estás en los cielos, pedimos tu bendición y tu dirección de tu Espíritu y la compañía de tus ángeles que estén con nosotros para poder abrir tu palabra y entender claramente el mensaje para nosotros. ¿Qué son los pactos tuyos? ¿Qué es entrar en pacto contigo? Así que pedimos que tú nos hables en esta ocasión y que prepares nuestras mentes y nuestros corazones para que puedan ser abiertos y podamos recibir tu palabra cual abundante. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Así que la primera parte, hablamos sobre el pacto que Dios entró con Adán. Luego, cómo Adán era el encargado de pasar ese pacto o esas leyes verbalmente a sus descendientes. Luego vino la historia de Noé. Dice que el hombre se corrompió y Dios tuvo que usar a Noé e hizo pacto con Noé. Estudiamos sobre el arco iris, que no es que representa solamente o exactamente que no va a haber más diluvio o no va a haber más destrucción por diluvio, sino que el arco iris, el verdadero significado que tiene es la amalgamación de la justicia con la misericordia de Dios. Entonces, avancemos ahora en esta parte. El hombre se corrompe después de Noé. Sucede lo de la Torre de Babel, Dios confunde los idiomas y ahora entra en escena Abraham. Así que vamos a estudiar ahora la parte del pacto de Dios con Abraham. Ya vimos el de Dios con Adán y vimos que es el mismo que tuvo con Noé. Ahora, dice esta cita en Patriarcas y Profetas, página 333. Cuando los hombres se apartaron nuevamente de Dios, el Señor eligió a Abraham, de quien declaró: oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Génesis 26, 5. Ahora, ¿qué fue lo primero que Dios le dio a Abraham? ¿Su pacto o su promesa? En Génesis 12, del 1 al 3, leemos lo siguiente. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y vemos que Dios le entrega la promesa a Abraham primeramente. Le está prometiendo algo. Y sigue la promesa, versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Benditas serán en ti todas las familias de la tierra. Esto es importante que lo entendamos para que sepamos qué está queriendo decir el apóstol Pablo cuando habla sobre un pacto basado en una mejor promesa. Hebreos 8, 6 y 10 dice así, versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Dios no hará pacto contigo hasta que tú no hayas creído y confiado en sus promesas. Por lo tanto, primero tuvo que Abraham creer y luego salir para más tarde entrar en pacto con Dios. ¿Qué significa la palabra pacto? Me llama la atención y ustedes lo tienen en pantalla. Está en el Strong griego, hebreo 1285. La palabra es berit, que viene del Strong 1262, en el sentido de cortante, porque se hace pasando en medio de pedazos de carne, aliado, confederación, convenir, hacer alianza, pacto, prometer. Y te hago la pregunta antes de seguir. ¿Recuerdas alguna escena donde se han cortado animales para que alguien pasara por en medio de ellos? Porque eso es lo que significa pacto. Por eso es que dice en el sentido de cortante, como pacto, porque se hace pasando en medio de pedazos de carne. Vamos a ver. Y es interesante porque el pacto de Dios con Abraham fue entre sacrificios. Génesis 15 del 9 al 11. Vamos a ver si Dios pacta con Abraham. Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Versículo 10.
Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Aún así el patriarca suplicó que se le diera una señal visible para confirmar su fe y como evidencia para las futuras generaciones de que los bondadosos propósitos que Dios tenía con ellas se cumplirían. El Señor se dignó, dice la sierva de Dios, concertar un pacto con su siervo, empleando las formas acostumbradas entre los hombres para la ratificación de contratos solemnes. Así que Dios usa la misma forma que los hombres usaban en aquel tiempo. Y sigue diciendo, en conformidad con las indicaciones divinas, Abraham sacrificó una novilla, una cabra y un carnero, cada uno de 3 años de edad. Dividió cada cuerpo en 2 partes y colocó las piezas a poca distancia la una de la otra. Añadió una tórtola y un palomino que no fueron partidos. Hecho esto, Abraham pasó reverentemente entre las porciones del sacrificio e hizo un solemne voto a Dios de obediencia perpetua. Y ojo con ese detalle, porque entrar en pacto con Dios es entrar en una obediencia perpetua. Eso es lo que Dios quiere. Pero Dios no vino en ese momento, se demoró un poco. ¿Qué pasó? Siguiente cita. Atento y constantemente permaneció al lado de los animales partidos hasta la puesta del sol, para que no fueran profanados o devorados por las aves de rapiña. Al atardecer, se durmió profundamente y el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Génesis 15:12. Y sigue diciendo, y oyó la voz de Dios diciéndole que no esperara la inmediata posesión de la tierra prometida, y anunciándole los sufrimientos que su posteridad tendría que soportar antes de tomar posesión de Canaán. Génesis 15:13 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Y dice la sierva de Dios, le fue revelado el plan de redención en la muerte de Cristo, el gran sacrificio y su venida en gloria. También vio Abraham la tierra restaurada a su belleza edénica, que se le daría a él para siempre como pleno y final cumplimiento de la promesa. Así que la siguiente cita sigue diciendo, como garantía de este pacto de Dios con el hombre, apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos, y aquellos símbolos de la presencia divina consumieron completamente las víctimas. Y otra vez oyó Abraham una voz que confirmaba la dádiva de la tierra de Canaán a sus descendientes, desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates. Y luego Dios le va agregando algo más al pacto. Vemos que Dios al final termina pactando con Abraham. Dice que Dios después pasó, pero le hizo una demora explicándole a Abraham que asimismo no iba a poder entregarle en la tierra prometida. Pero ahora al pacto se le agrega una señal. ¿Se acuerdan que el arco iris fue una señal del pacto? Bueno, vamos a ver el pacto de Abraham. Dice Hechos 7:8. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Pregunta, ¿para qué fue este pacto bajo la señal de la circuncisión? ¿Qué representaba este pacto o esta señal? Génesis 17 del 9 al 11 dice el 9, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepulcio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y sigue la siguiente cita diciendo, Dios instituyó el rito de la circuncisión como señal de que quienes lo recibían eran dedicados al servicio de Dios.
y prometían permanecer separados de la idolatría y obedecer la ley de Dios. Así que hasta aquí vamos avanzando. Recuerden, Dios le dio un pacto a Adán, se lo entrega a Noé. Noé y Adán solo se encargaron de transmitirlo a la próxima generación. Lo mismo hizo con Abraham, entró en pacto con Abraham basado en la promesa de la sangre de Cristo, que vendría más adelante, pero Dios sí pactó con Abraham en cuanto a realizar el rito. Ahora, y Moisés entendió el significado de la circuncisión, y este detalle lo puse aparte para que entendamos. La circuncisión, dice ella, volviendo a la cita anterior, instituyó el rito de la circuncisión como señal de que quienes lo recibían eran dedicados al servicio de Dios y prometían permanecer separados de la idolatría y obedecer la ley de Dios. Y por eso es que Moisés también entendió el significado de esta circuncisión. Miren Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Por lo tanto, el entrar en pacto con Dios, el entrar en la circuncisión de vuestro corazón, ¿qué significa? Es alguien que tú te vas a dedicar por completo y plenamente al Dios de los cielos. Así que, resumiendo, el primer pacto es el pacto que Dios hizo con Adán. Luego lo pasó a Noé y luego se lo entregó a Abraham. Así que no se lo entregó primero al pueblo de Israel, para que vayamos entendiendo. Pero la Biblia lo presenta como el primer pacto, pacto antiguo. Pero lo importante es que entendamos que el pacto que le entrega a Israel es el mismo que le entregó a Adán. Pero vamos a ir descubriendo ahora por qué a Israel se lo entrega distinto y por qué a Israel se lo entrega de otra forma. Dice la sierva de Dios, y esta cita ya la habíamos leído: otro pacto llamado en la Escritura el pacto antiguo se estableció entre Dios e Israel en el Sinaí. Por eso dice otro pacto, porque si se dice de otro, porque existió uno primero. Y sigue leyendo. Y en aquel entonces fue ratificado mediante la sangre de un sacrificio. El pacto hecho con Abraham fue ratificado mediante la sangre de Cristo y es llamado el segundo pacto o nuevo pacto porque la sangre con la cual fue sellado se derramó después de la sangre del primer pacto. O sea, el pacto de Moisés es el mismo que de Abraham. Pero el de Abraham se ratificó cuando Cristo vino en persona. El de Moisés se ratificó al momento en cuanto se degolló al primer cordero, representando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que sigue diciendo la cita, es evidente que el nuevo pacto estaba en vigencia en los días de Abraham, puesto que entonces fue confirmado tanto por la promesa como por el juramento de Dios. Dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Así que ya vamos entendiendo el tema de que por qué aparecen dos pactos cuando en realidad es uno solo, que fue entregado a diferentes personas, y por qué a uno se le llama primer pacto o pacto antiguo y al otro se le llama nuevo. Entonces, ¿qué pacto fue el que Dios hizo con Israel? Es la pregunta. Y Dios envía a Moisés, y por mano de Moisés saca al pueblo de Egipto. Pero en esta ocasión, Dios no delega en el pueblo de Israel lo que sí había delegado en otros anteriormente, y era la responsabilidad de transmitir a su generación y pueblos la obediencia a Dios en cuanto a sus leyes, preceptos y estatutos, lo cual hizo primero con Adán, luego con Noé y después con Abraham, delegando en ellos la obligación de enseñar e inculcar en otros la ley de Dios en sus mentes y sus corazones. Y la pregunta entonces es, ¿por qué Dios no hace lo mismo con el pueblo de Israel? ¿Por qué Dios no hace un pacto directo con Israel para que Israel sea el encargado de transmitirlo verbalmente a sus generaciones como lo hizo Adán, lo hizo Noé y lo hizo Abraham? Miren la siguiente cita. Pero si el pacto confirmado a Abraham contenía la promesa de la redención, pregunta ella, ¿por qué se hizo otro pacto en el Sinaí? Durante su esclavitud, el pueblo había perdido en alto grado el conocimiento de Dios y de los principios del pacto de Abraham.
Al liberarlos de Egipto, Dios trató de revelarles su poder y su misericordia para inducirlos a amarle y a confiar en Él. Los llevó al Mar Rojo, donde perseguidos por los egipcios parecía imposible que escaparan, para que vieran su total desamparo y necesidad de ayuda divina. Y entonces los libró. Así se llenaron de amor y gratitud hacia Él y confiaron en su poder para ayudarlos. Los ligó a sí mismo como su libertador de la esclavitud temporal. Sigue la siguiente cita. Pero había una verdad aún mayor que debía grabarse en sus mentes. Como habían vivido en un ambiente de idolatría y corrupción, no tenían un concepto verdadero de la santidad de Dios, de la extrema pecaminosidad de su propio corazón, de su total incapacidad para obedecer la ley de Dios y de la necesidad de un Salvador. Todo esto se les debía enseñar. Ahora vas entendiendo por qué el pacto de Moisés viene a través de ritos y ceremonia. Siguiente cita. Dios los llevó al Sinaí, manifestó allí su gloria, les dio la ley con la promesa de grandes bendiciones siempre que obedecieran. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Éxodo 19, 5 y 6. Y sigue diciendo la cita. Los israelitas no percibían la pecaminosidad de su propio corazón y no comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios. Y con excesiva premura concertaron su pacto con Dios. Al creerse capaces de ser justos por sí mismos, declararon: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Éxodo 24, 7. Y tal parece que eso fue algo bueno, pero Dios dijo: contestaron muy rápido, porque en realidad no entienden y no se dan cuenta de lo que hay. Habían presenciado la grandiosa majestad de la proclamación de la ley y habían temblado de terror ante el monte, y sin embargo, apenas unas pocas semanas después, quebrantaron su pacto con Dios al postrarse a adorar una imagen fundida. No podían esperar el favor de Dios por medio de un pacto que ya habían roto, y entonces, viendo su pecaminosidad y su necesidad de perdón, llegaron a sentir la necesidad del Salvador revelado en el pacto de Abraham y simbolizado en los sacrificios. De manera que mediante la fe y el amor se vincularon con Dios como su libertador de la esclavitud del pecado. Ya estaban capacitados para apreciar las bendiciones del nuevo pacto. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios no hizo lo mismo con el pueblo de Israel? Bueno, ya ustedes han visto la respuesta que Dios ha dado. Pero dice la siguiente cita: aún entonces Dios no confió sus preceptos a la memoria de un pueblo inclinado a olvidar sus requerimientos, sino que los escribió sobre tablas de piedra. Quiso alejar de Israel toda posibilidad de mezclar las tradiciones paganas con sus santos preceptos o de confundir sus mandamientos con costumbres o reglamentos humanos. Pero hizo más que darles los preceptos del Decálogo. El pueblo se había mostrado tan susceptible a descarriarse que no quiso dejarles ninguna puerta abierta a la tentación. Y sigue diciendo la cita. A Moisés se le dijo que escribiera como Dios se lo había mandado, derechos y leyes que contenían instrucciones minuciosas respecto a lo que el Señor requería. Estas instrucciones relativas a los deberes del pueblo hacia Dios, a los deberes de unos para con otros y hacia los extranjeros, no eran otra cosa que los principios de los 10 mandamientos, ampliados y dados de una manera específica, en forma tal que ninguno pudiera errar. Tenían por objeto resguardar la santidad de los 10 mandamientos grabados en las tablas de piedra. Y todo tiene que ver, si te das cuenta, con guardar la ley de Dios. Y esto es la razón
por la que Dios le entrega a Moisés un pacto aparentemente distinto, y no es distinto, es el mismo, pero de una forma distinta a como lo había hecho con Adán, Noé y Abraham. Y por eso dice la siguiente cita: si el hombre hubiera guardado la ley de Dios, tal como le fue dada a Adán después de su caída, preservada por Noé y observada por Abraham, no habría sido necesario el rito de la circuncisión. Y si los descendientes de Abraham hubieran guardado el pacto del cual la circuncisión era una señal, jamás habrían sido inducidos a la idolatría, ni habría sido necesario que sufrieran una vida de esclavitud en Egipto. Habrían conservado el conocimiento de la ley de Dios y no habría sido necesario proclamarla desde el Sinaí o grabarla sobre tablas de piedra. Y si el pueblo hubiera practicado los principios de los 10 mandamientos, no habría habido necesidad de las instrucciones adicionales que se le dieron a Moisés. Por eso es que en Gálatas, capítulo 3, creo que es del versículo 26 en adelante, donde Pablo está explicando que la ley era el ayo, hablando de la ley ceremonial, pero que una vez llegado Cristo ya dejó de ser el ayo, es porque a través de esas leyes ellos tendrían un velo, una idea de cómo es la santidad de Dios, de cómo es la obediencia a Dios y de qué significa el mantenerse santo y puro para Dios. Entonces ellos a través de ese velo podían tener una idea hasta que Cristo llega y Cristo quita ese velo. O sea, ahora Él revela directamente lo que está estableciendo. Dice esta otra cita: el sistema de sacrificios confiado a Adán fue también pervertido por sus descendientes. La superstición, la idolatría, la crueldad y el libertinaje corrompieron el sencillo y significativo servicio que Dios había establecido. A través de su larga relación con los idólatras, el pueblo de Israel había mezclado muchas costumbres paganas con su culto. Por consiguiente, en el Sinaí el Señor le dio instrucciones definidas tocante al servicio de los sacrificios. Una vez terminada la construcción del santuario, Dios se comunicó con Moisés desde la nube de gloria que descendía sobre el propiciatorio y le dio instrucciones completas acerca del sistema de sacrificios y ofrendas y la forma de culto que debían emplearse en el santuario. De esta manera se entregó a Moisés la ley ceremonial que fue escrita por él en un libro, pero la ley de los 10 mandamientos pronunciada desde el Sinaí había sido escrita por Dios mismo en las tablas de piedra y se guardó sagradamente en el arca. Así que leemos en Éxodo 24:7, donde dice: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Así que hasta aquí dejamos la segunda parte con relación a este pacto, donde el énfasis que se ha hecho es por qué Dios le entrega el pacto al pueblo de Israel distinto a como se lo entrega a Noé, a Adán y a Abraham. Entendemos ahora el porqué de los sacrificios, el porqué de los ritos. Los mismos sacrificios los llevaba a cabo Adán y sus hijos. Pero a Adán no se le fue entregado unas leyes ceremoniales, pero sí conocía los sacrificios que llevaba. Y es por esto por lo que el pueblo de Israel tenía tanta mezcla, el pueblo, con la idolatría de Egipto, que el Señor sabía que iba a mezclar con la verdad de Dios el error de Egipto, y así lo iba a enseñar, y Dios no lo permitió así. Por eso es que tenemos un pacto que se llama el Antiguo Pacto, pero que se llama Antiguo Pacto al de Moisés, no al de Abraham, porque se ratificó primeramente mediante la sangre de un cordero en esa ocasión. Así que poco a poco vamos entendiendo el asunto de los pactos. Nuevamente el énfasis es que existe un solo pacto que Dios ha hecho. Es el mismo pacto que Dios lo consolida con cada generación que va pasando, y es el mismo principio, el mantener la ley de Dios en el corazón del individuo, en mantener la santidad del individuo para con Dios. Así que lo dejamos aquí en esta segunda ocasión para poder continuar la tercera ocasión con el final del tema de los pactos según la Biblia. Así que una vez más vamos a orar para dar final a esta parte del estudio. Oremos, si me acompañas en oración, por favor.
Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos porque al pasar por las Escrituras vamos entendiendo en realidad el porqué de las cosas. Entendemos lo que tú deseas para con nosotros, cuál es tu voluntad, qué es lo que esperas de nosotros. Pero también entendemos las promesas que hay detrás de cada pacto que tú quieres hacer con el hombre. Y una de esas promesas es que tú pondrás en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad una vez que hayamos recibido a tu Hijo amado Cristo Jesús. Bendícenos en esta ocasión nuevamente con el poder de tu Espíritu y el conocimiento de tu palabra. Te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde. Nuestra palabra favorita, Maranata, y nos vemos en otra próxima ocasión.